Actualmente se nombra a la muñeca como fractura de radio distal, pero también hay otras lesiones, ¿no? La mano es, en el hombre es producto de una evolución de millones de años. La representación cerebral de la mano es muy grande en la corteza. La representatividad de la corteza que corresponde a la mano es mucho mayor área que desde todo el miembro inferior, ¿no? Hemos estudiado la anatomía, la estructura de Rolando, ¿no? La representatividad de la mano es muy grande porque la mano tiene muchas funciones finas. Flechita. No responde. ¿Con el mouse o solo con el mouse? ¿Con el más? Clic, clic. Uno por uno. Clic. Ay, No, la flechita. ahí. Gracias. Ya. Vamos a ver una clasificación que es muy sencilla, para que no se olvide, y que es la clasificación universal. La fractura más frecuente de radio distal y la más frecuente de la emergencia, la fractura de Coles. También vamos a ver otras fracturas con nombre propio en esta misma zona. Fracturas del carpo, de los metacarpianos y de los dedos, ¿no? Asimismo vamos a ver la clínica, cómo se presenta, cómo se produce el diagnóstico, estudio radiológico y el tratamiento. Aquí mostramos la osteología, ¿no? De la muñeca. Está conformado por un radio cúbito, la primera fila del carpo, que son escafoides piramidales pisiformes. Eso es la articulación de la muñeca. Hay que familiarizarse con la forma. El radio, por ejemplo, es más distal que el cúbito, ¿no? Hay una unión aquí, que la podemos ver en la siguiente. Hay una serie de ligamentos que unen los huesos. Hay ligamentos en el carpo que son ligamentos intercarpales, hay ligamento radiocubital distal acá, aquí hay un ligamento que se llama triangular. Esta membrana, ¿cómo se llama? Membrana interósea. Membrana interósea, acuérdense que se lesiona también. Hay ligamentos de metacarpo a carpo. La radiología que nos muestra el contorno, la figura, la imagen de todos los huesos, radio, cúbito, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Cómo se llama este? No, este 7, que se articula con el primer metacarpiano, con el dedo gordo. El dedo gordo, ¿cómo se llama? ¿Qué hueso? Gancho. Trapecio. Entre el trapecio y el metacarpiano, primero, hay una articulación de qué tipo? Ese pulgar tiene más movimiento que los demás. Aquí hay unas fracturas, las vamos a nombrar con un nombre propio, tienen, disculpen la redundancia. Entonces, ¿cómo se llama este hueso? Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿no? Los metacarpianos. Los rangos de movimiento de la muñeca, dorsal y palmar, o extensión y flexión, ¿no? La clasificación universal que les decía es simple: articulares y no articulares. ¿Qué es fractura articular? Aquella fractura cuyo trazo llega hasta el final del hueso, o sea, hasta la línea articular. Y la no articular, la que respeta la articulación. ¿Qué tiene de importancia esta simple clasificación? Que las fracturas articulares tienen que reducirse anatómicamente, porque al haber movimiento de este hueso con otro, cualquier articulación, al haber
desplazamiento, si no se reduce bien, no va a haber una buena función, porque la superficie articular no va a trabajar parejo, trabajaría menos superficie de lo normal. Especialmente es importante que las articulaciones que soportan peso tienen que reducirse en forma anatómica. Además pueden ser estables, inestables, desplazadas o no desplazadas. No desplazadas son las fracturas que presentan un trazo, está roto el hueso, pero está en su sitio, ¿no? Esas son no desplazadas. Desplazadas, lo contrario, que se ha movido. Hay que hacer una maniobra para colocarlo en su lugar. Ejemplos de fracturas. A la izquierda tenemos una radiografía de muñeca vista AP con un trazo de fractura que llega hasta la línea articular. Esta es una fractura articular y esta es una fractura que respeta la línea articular, es una no articular del radio. Esta es vista AP y esta es la lateral, vista lateral. ¿Y qué es la fractura de Coles? La más común. Es una fractura... ¿Perdón? Una fractura radiostal, doctor. ¿Qué dije? ¿Qué es una fractura de Coles? Ah, ya, no, dije, me he equivocado de universidad. La fractura de Coles es una fractura radiostal, sí. Es una fractura no articular. Se sitúa más o menos no articular. del extremo distal del radio. Y que puede estar o no acompañada de fractura de la apófisis estiloides cubital. Generalmente tienen estas fracturas que le vamos a mencionar, tienen dos nombres. Este es Potu Coles, más conocida como Coles, ¿no? Se produce por caída con apoyo de la mano extendida. Hay un golpe que se transmite del talón de la mano hacia la muñeca y el traumatismo, según el grado de traumatismo, según la energía sobre la muñeca, va a hacer que se presente o no un desplazamiento y una angulación. En realidad son dos tipos de desplazamiento, hacia atrás y hacia afuera. El fragmento distal se angula hacia atrás y hacia afuera. Entonces, y son tres factores, son tres características de la fractura de Coles. Estos dos desplazamientos y la impactación, ¿no? Según el grado de energía. Pero no siempre se presentan los tres factores. Podría ser una fractura no desplazada, pero está ubicado en el lugar que hemos descrito. Es Coles también. O sea, no siempre se presentan los dos desplazamientos ni la impactación. Y tampoco, como hemos dicho, la fractura de la apófisis estiloides cubital. Puede o no haber fractura de apófisis estiloides cubital, la puntita del cúbito, ¿no? Ya dijimos cómo se produce: caída con apoyo de mano extendida, y el peso, la fuerza, la energía es lo que produce la angulación y el desplazamiento externo. Aquí vamos a explicar los desplazamientos y los ángulos que se alteran. La vista radiográfica del radio de la muñeca en la AP, en la anteroposterior, nos muestra esta configuración, este contorno normal. Les decía que el radio es más distal que el cúbito. Si pasamos una línea, esta línea horizontal, perpendicular al eje axial del radio, y una línea que pase rozando, va a formar un ángulo más o menos
de 23, 25 grados, hay variantes, eso es lo normal. Este ángulo se pierde porque al romperse la fractura, se presenta la fractura acá y este fragmento gira. Dijimos que gira hacia afuera, ¿no? Al girar este ángulo disminuye o desaparece en la vista AP. Y en la vista lateral igualmente también se produce una alteración, hay un ángulo. Aquí está más claro, aquí está la radiografía a la derecha, la radiografía que muestra la angulación normal. Fíjense que el radio siempre es más distal que el cúbito, aquí sí a la misma altura, pero por la apófisis teloides radial, el radio es más distal, a esta altura llega más distal que el cúbito. Entonces, esta es la vista AP, con el ángulo, si trazamos una línea, 22, 25 grados, con variantes. Y en la vista lateral, la cara articular mira hacia adelante, o sea, si fuera mi muñeca. Y trazo una línea, no es una línea así recta, es una línea que mira hacia adelante. Esta línea forma un ángulo con la perpendicular al eje, ¿no? Este ángulo. ¿Sí me entienden, no? Entonces, cuando se produce la fractura, se altera este ángulo, gira el fragmento. Igualmente aquí, gira el fragmento para atrás y se pierde este ángulo. Se pierde, incluso se invierte para el otro lado. Los dos ángulos hay que corregirlos cuando se hace la maniobra de reducción, para que tenga la muñeca una buena función, para que recupere su función normal. Otros ejemplos en los que vemos alterado el ángulo. Fíjense, esta línea debería estar para el otro lado. Este es el dorso de la mano y este es la palma. Dijimos que la inclinación es hacia el lado palmar. Hacia el lado palmar. Y aquí ustedes notan que la altura del radio es menor que el cúbito, ¿no? ¿Por qué? Porque está impactado. Ese es uno de los tres factores. La impactación, la angulación posterior y hacia afuera. Este fragmento se va hacia afuera. Entonces, los tres factores. Este fragmento se va hacia afuera. Impactación, hay una disminución de la longitud porque se impacta, como que se mete en el otro. Y gira este fragmento, esta línea que ven acá, debería ser así, se ha invertido. Entonces, cuando se jala la mano para reducir esto, hay que recuperar el ángulo, esto y esto, la altura, y también este ángulo está disminuido, ¿no? Este está disminuido, debe ser más de 20 grados. A la derecha ustedes ven un fijador externo que está manteniendo la reducción. O sea, se ha reducido y se ha colocado ese aparato para no perder la reducción. Y al extremo derecho ustedes ven que la línea es horizontal, por lo menos eso es aceptable, pero no invertido como está allá. Lo óptimo es que tenga su orientación anterior, ¿no? El fijador externo se coloca les dije, con la intención de mantener, de proteger la reducción, y esto se hace en hueso osteoporótico. Fíjense que los tornillos de Shanks están fijados en metacarpiano, ¿no? Y en el radio. Entonces, repetimos los tres factores: la desviación radial o externa, la desviación dorsal y la impactación, ¿no? Dijimos también que no siempre se presentan los tres factores y que puede además estar o no asociado a fractura de la apófisis teloides cubital. El mecanismo ya lo dijimos, se produce por caída con mano extendida. La impactación se produce por la fuerza, por el impacto, se llama también, está empotrada, dicen, ¿no? Está empotrada, está encajada, está impactada. Y el giro del cuerpo es el que ocasiona la dirección dorsal externa. La desviación hacia atrás en la vista de perfil
produce una deformidad conocida como dorso de tenedor. El fragmento pues se va hacia atrás, entonces va a haber un desnivel, ¿no? Ese es dorso de tenedor. Y el desplazamiento lateral se conoce como deformidad en bayoneta. Y los pacientes que llegan a la emergencia con, bueno, ahora vamos a hacer la parte clínica, ¿no? Como se empotra el radio, se acorta, se impacta, como que el cúbito es más largo incluso, pues, la mano tiene una apariencia de que el cúbito sobresale. ¿Saben lo que es bayoneta? ¿Ah? Bayoneta es una espadita, ¿no? Una espada, que los soldados lo llevan así, en un lado, y que se coloca en el fusil en el cañón de grapa, ¿no? Fusil, sacan la bayoneta y lo ponen así, queda así más o menos, ¿no? Eso es para la lucha cuerpo a cuerpo, cuando ya se acaban las balas. Esa es la deformidad que se produce cuando el fragmento se va hacia afuera, el fragmento distal del radio. Deformidad en dorso de tenedor y en bayoneta. Es una fractura que es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Es más frecuente. El hombre también puede producir, pero es menos frecuente en hombres. Clínicamente existe pues el antecedente de la caída, ¿no? Y hay una enfermedad típica, el paciente llega en actitud antálgica. ¿Cómo es la actitud antálgica? Pues llega sosteniendo la fase es dolorosa, la mano sana sosteniendo a la muñeca rota, a veces viene con férula, con un cartón, vendas, y hay pues fases dolorosas, hay dolor, ¿no? Deformidad, hinchazón, limitación o impotencia funcional. No pueden tocarlo, duele. El diagnóstico se hace con una radiografía AP y lateral. Parece que aquí faltará algo. ¿No se habrá comido la computadora? Hay más que hablar. ¿No se lo habrá comido? ¿Puedo poner atrás, doctor? A ver. Falta pues el tratamiento, o será al final, será desordenado. Ya, entonces esta está en mal sitio. Ya, seguimos con la de Coles, radiografía. Se toma en dos incidencias, ¿no? AP y lateral hicimos. Y la radiografía sirve para confirmar. ¿Tienen ahí el mismo orden? Sí. Para confirmar el diagnóstico o para ver detalles y para planificar la maniobra de reducción. Qué tan impactada está, ¿no? Y si hay algunas otras lesiones asociadas. Y si realmente es Coles, ¿no? Pues si es articular ya no es Coles. Para eso sirve la radiografía, para el diagnóstico, para comprobar y para la planificación de la reducción. Complicaciones de la fractura de Coles se pueden clasificar en inmediatas, precoces y tardías. Las inmediatas son el edema, la compresión del yeso que se coloca después de reducir. Las precoces son la rigidez de la muñeca, que puede ser secundaria al edema, o porque no se hizo una adecuada rehabilitación. La rehabilitación es al segundo día de puesto el yeso. Ahí se reinicia con el yeso. Y las tardías, que son el síndrome del túnel del carpo, atrofia de Sudeck y la artrosis radiocubital inferior. La atrofia de Sudeck, ya ustedes deben saber que tiene muchos nombres, ¿no? Se conoce también como distrofia simpática refleja, algodistrofia, enfermedad del yeso, pero es lo mismo, es atrofia de Sudeck. El tratamiento generalmente es conservador. Los casos quirúrgicos son escasísimos para aquellos casos en que no se puede reducir porque puede interponerse tejido blando o porque
algún fragmento tiene una prominencia, una punta de algún sitio que impide reducirlo, o pacientes que no aceptan la reducción. Un paciente de 120 kilos con retardo mental, con edad mental de niño, pues no entiende, ¿no? Tiene mucha fuerza, no se puede. Bota a 3, 4 personas que los tratan de sujetar, y es un paciente muy voluminoso. Pero por lo general se hace con anestesia local y es en forma conservadora, la fractura de codos. ¿Cómo se hace la reducción? Bueno, ya sabemos, ya dijimos cómo viene, ¿no? Fases dolorosas, antecedente de caída, deformidad, y hay que reducir. Se toma la radiografía, se ve efectivamente está desplazado, está deforme, hay que arreglar, hay que hacer reducción. La maniobra de reducción hay que explicarle al paciente. Y se fracciona y se moviliza con una aparato y eso es lo que se hace con esta fractura. La anestesia se coloca en el mismo hematoma de la fractura. Cuando uno pone la inyección en la torre, y es la sangre, porque uno está en el hematoma fractural. Ahí se inyecta más o menos 8 a 10 centímetros de lidocaína y hay que esperar que haga efecto. Se pone el mismo, tiene que esperar que haga efecto que se infiltre, ¿no? La reducción se hace con dos ayudantes, es decir, uno hace tracción y el otro hace contratracción, y uno que manipula, que hace la reducción. El codo en 90 y el hombro en abducción de 90. Paciente echado. Vemos aquí la infiltración de la fractura, la anestesia local, tracción y contratracción, y el ayudante hace la maniobra y el que manipula hace la reducción. Los ayudantes deben de mantener la reducción después de reducido, incluso colocando el yeso, deben seguir traccionando hasta que el yeso se endure, pues, ¿no? Cuando ya se endure ya pueden soltar. Luego de la reducción y después del yeso se toma una radiografía de control para verificar que esté bien reducido. Si no estaba bien reducido hay que hacer de nuevo la maniobra. Y el yeso debe dejar libre la articulación, las articulaciones metacarpofalángicas. Y por eso les decía que la rehabilitación comienza al segundo día, porque deja libre los dedos para que haga flexo-extensión. Esto mejora la circulación, evita la atrofia de los músculos extrínsecos de la mano, y eso va a favorecer el edema y la evolución. Formas de traccionar. Hay unas tiras que se amarran a los dedos, hay unas férulas chinas que abrazan a los dedos, se ajustan y de ahí se tracciona. No se debe traccionar como está acá, lo ven, que está agarrando los 4 dedos, porque al apretar el yeso queda apretado, se debe agarrar 2 dedos, 2 y 3 o 3 y 4, y el pulgar, ¿no? Y la tracción es en dirección del eje del antebrazo. El pulgar debe traccionarse en dirección del antebrazo. No se jalan los dedos así directos, sino en dirección cubital, porque el fragmento roto está pues angulado, entonces hay que jalar al contrario. Y como la angulación es hacia atrás, hay que hacer lo contrario. El fragmento está volteado hacia atrás, hay que voltearlo hacia adelante. Entonces, la maniobra de reducción tiene que contrarrestar las 3 desviaciones, ¿no? Los 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores? Impactación, se tracciona. La bayoneta, dirección cubital. Y el dorso de tenedor, flexión palmar. Esas 3 cosas tienen que hacerse en la reducción.
para que el fragmento vuelva a su lugar. Ustedes ven aquí que los dedos abajo, ¿lo ven? ¿Ven ustedes? Bueno, los que están dormidos no ven. Ustedes ven que los dedos no siguen la línea axial del antebrazo, sino está hacia dirección cubital, ¿no? Y el pulgar sí, así es como se debe traccionar para conseguir la reducción. Siempre hay que ver al paciente al segundo día porque puede presentarse un edema o el edema puede aumentar y ajustarse dentro del yeso. Por lo general no ocurre así porque cuando llega ya se hinchó lo máximo, ¿no? Y si está ajustado el yeso y hay problemas de circulación hay que abrir el yeso. Luego se hace un control de 5 a 7 días porque en ese lapso el edema baja y entonces se afloja y al aflojarse podría desplazarse y perder algo la reducción lograda, ¿no? Todavía hay tiempo para corregir. Se puede cambiar el yeso en 2 a 3 semanas, ya hay un pequeño callo y si el yeso está en mal estado o está flojo, se puede cambiar. Si está bien, no se cambia. Y el tiempo máximo, el tiempo adecuado de inmovilización son 6 semanas, pero 4 semanas con el codo inmovilizado y 2 semanas más dejando el codo libre, es decir, del codo a la mano sigue el yeso por 2 semanas más. ¿Sí me entendieron? Tiempo total 6 semanas con el yeso braquimanual. Los yesos toman el nombre de las zonas que cubren, desde el brazo a la mano se llama braquimanual o braquipalmar. 4 semanas se saca el yeso del codo para arriba y queda el codo libre para que haga flexionación del codo, pero el yeso sigue acá. Este sigue 2 semanas. Tiempo total 6 semanas. Pero del segundo día tienes que hacer flexionación de los dedos. El segundo día. La rehabilitación, como vamos a decir nuevamente, no es cuando no empieza cuando se saca el yeso, ¿no? Empieza el segundo día. La posición es, el yeso debe colocarse en 90, no se puede colocar más porque queda la mano para abajo y así se hincha más, ¿no? Que debe quedar en 90 o un poquito más arriba la mano del codo, por lo menos la mano a la altura del codo, más abajo no, debe quedar en 90. Se usa un cabestrillo para que repose y hay que tener cuidado de que el cabestrillo lo usen bien, porque el yeso aquí forma un círculo, ¿no? Si el cabestrillo lo deja muy largo, el yeso que está bien puesto, pero cae la mano, va a ejercer una presión atrás del yeso y acá queda flojo adelante. Y al contrario, ¿no? Si lo suben mucho la mano, ajusta acá y acá queda flojo. Tiene que quedar igual aquí y acá puesto el cabestrillo, ¿no? Para que no ajuste ni adelante ni atrás. Entonces, dice acá, dice rehabilitación inmediatamente luego de la reducción. El hombro no tiene nada, entonces puede hacer estos movimientos de hombro, ¿no? De hecho, debe hacer movimientos pendulares, porque con el yeso incluido va a mover todo, ¿no? Si no, el hombro se anquilosa. Tiene que mover el hombro no tiene lesión. Entonces, controla el segundo día siempre, y a los 5 o 7 días hay que controlarle también. Se puede reducir si es que se ha movido con control, por eso que se verifica. El tiempo total es 6 semanas de yeso. Y después de las 6 semanas, continúa la rehabilitación, que empezó el segundo día después del yeso. El tratamiento quirúrgico, hemos dicho que es los menos, ¿no? La mayoría es tratamiento conservador. Para las fracturas inestables o que no se pueden reducir, inestable significa que se reduce y se vuelve a salir su lugar. Las fracturas complicadas, este es radio distal, ya no es cólica. Las fracturas de radio distal, todas las que vamos a ver luego con otros nombres, deben de hacerse en forma quirúrgica si es que no se logra o si no se puede hacer en forma conservadora.
las fracturas complicadas, diminutas, articulares, son quirúrgicas. Las fracturas articulares son quirúrgicas. Ya hemos dicho que deben quedar reducidas anatómicamente, ¿no? Aquí hay un resumen de las fracturas del radio distal en general. El tratamiento conservador, ¿a cuáles se hace? A las fracturas no articulares, a las estables, ¿no? Y las fracturas que se operan, ¿cuáles son? Las fracturas inestables, las irreductibles o complicadas. ¿Qué son complicadas? Que tienen varios fragmentos articulares, ¿no? Y las fracturas articulares pueden ser de tres tipos: no desplazada, desplazada y complejas. Las fracturas articulares, les vuelvo a repetir, son aquellas que su trazo llega hasta el final y requieren de tratamiento quirúrgico. Las fracturas articulares no desplazadas, ¿cuáles son? Cerrosos, está en su sitio. ¿Es quirúrgica? Sí. ¿Por qué está en su sitio? Se puede desplazar. Porque ya está roto todo, está completo. No se puede desplazar. ¿Qué cosa hay que hacer para que no se desplace? Fijarlos con eso. Ponen dos clavos, dos. Si se pone uno, puede girar alrededor del eje de ese único clavo. Se ponen dos, no desplazar. Fijación percutánea con claudiquino. Las desplazadas necesitan un RAFI. ¿Qué cosa es RAFI? Reducción abierta y fijación interna. ¿Con qué? Con placa, tornillos, clavos, con mezcla. Algo hay que usar para fijar la fractura después de reducirla, para garantizar que no se va a mover. Y las fracturas complejas, articulares complejas, son las fracturas que tienen varios fragmentos, hueso osteoporótico de anciano, con dificultad para reducirla, y a veces se reduce. Cuando se reduce queda un hueco, a veces un huesito de persona anciana es como una madera picada, ¿no? Se pone el tornillo y no agarra, se queda suelto, bailando. Entonces en esos casos hay que hacer uso de todo lo que sea necesario. ¿Qué cosa es necesario? Placa, tornillos y un fijador externo, como les mostré, para proteger la reducción y se mantenga en su lugar. Se tracciona ya los huesos del carpo, ya no lo empujan al fragmento, ¿no? Salud. Y al quedar ese orificio, algunos autores aconsejan colocar injerto óseo. Cuando se reduce el huesito osteoporótico